esta situación que se presentó con el senador Miguel Uribe Turbay es sumamente peligroso. Y cuanto más rápido se investigue y más rápido se aclare, mejor para el país y mejor para la democracia. Porque las versiones que comenzaron a salir al minuto de producido el hecho, eso fue mandado a hacer por Petro. Después entonces salieron los que están a favor de Petro diciendo eso fue un problema interno del Centro Democrático, porque Miguel Uribe estaba ganando la contienda interna, pero externamente no levanta, entonces ponía en riesgo. Consultor político de cabecera. Orlando Goncalves, consultor político internacional, estratega electoral desde Bogotá. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo, como siempre un gusto poderte saludar a ti y a toda la audiencia. Espero que estés muy bien. Y nada, yo te diría que comencemos de inmediato a analizar un poco los temas. Y, a pesar de que ayer en la noche estaba viendo una cosa que le llamaba algo así como el concierto de la esperanza, eh, una cosa que me llamó mucho la atención porque después de un intento, después de lo sucedido con el candidato, el precandidato presidencial eh, de Colombia, pensé que iba a haber un poco más de prudencia, pero no, no la hubo, después hablaremos de eso. Pero sí, me llama mucho la atención la situación de Colombia y me gustaría saber, Orlando, si es un hecho aislado o es que hay un clima de tensión violenta en Colombia en esta precampaña. Hay un clima, en mi opinión, hay un clima de tensión que ha venido increciendo a lo largo del tiempo. Si retrocedemos 3 años, cuando Gustavo Petro asume el gobierno, trata de hacer un gobierno de unidad nacional, eh, trata de llevarse bien con todo el mundo, pero la oposición desde el día uno, una parte de la oposición desde el día uno fue frontal contra Gustavo Petro. A los pocos meses, ese gabinete de unidad nacional que se había constituido para encontrar apoyo en el Congreso, para así poder hacer las reformas que había anunciado el presidente Petro, se quiebra. Y sencillamente ahí se radicaliza la oposición y comienza entonces a radicalizarse el presidente Gustavo Petro. Entonces digamos que al final de su primer año de gobierno, esa radicalización de ambas partes comenzó a subir de tono. Esto ha tenido un máximo en esta escalada el 1 de mayo. 1 de mayo, recuérdense que el presidente ha tratado de hacer algunas reformas, la reforma de la salud, la reforma de las pensiones, una reforma tributaria que se la aprobaron con muchas modificaciones y por un monto mucho menor a lo que él había solicitado. Perdón. Y había una reforma laboral eh, y el Senado sencillamente hundió la reforma laboral sin ni siquiera discutirla. Entonces, el presidente Petro recurrió a convocar a una consulta popular y aprovechó la circunstancia del 1 de mayo. Pero en ese 1 de mayo no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo y los simbolismos que hubo alrededor. El presidente esgrimió una bandera que era usada por Simón Bolívar en las batallas, que era para decir victoria o muerte. Eh, entonces, libertad o muerte. Y luego exhibió la bandera de Bolívar, que ha sido un ícono en este país. Entonces, el lenguaje que usó fue un lenguaje muy agresivo en ese discurso y cierra el discurso diciendo libertad o muerte. De ahí en adelante la escalada de agresiones
en las cuales también participó el senador Miguel Uribe Turbay, uh, fueron increciendo en ambos lados. Pero más allá de este ambiente de crispación, reitero, por los dos lados, oposición y gobierno, me parece que los golpes que le ha dado el gobierno del presidente Petro al narcotráfico los niveles de incautación de droga que ha habido en este gobierno han sido récord, puede tener algo de por medio, sumado a que su plan de paz total, que era un plan en el que quería llegar a un acuerdo con el ELN, cosa que no se ha logrado, quería llegar a un acuerdo con la disidencia de la FARC. Recuérdense que se firmó un acuerdo de paz donde el 90% de la FARC entregaron las armas y se pacificaron, pero hubo 10% que no lo hizo. Ese 10%, bueno, se transformó en un grupo criminal que ronda por algunas zonas de Colombia. Entonces, ese plan de paz total no ha funcionado, lamentablemente, eh, y yo creo que los índices de criminalidad han venido subiendo en estos grupos. Atención con eso, no es la criminalidad general, los delitos comunes, son estos grupos que ahora están en una batalla interna entre ellos buscando conservar territorios. Recuérdense que las rutas de la droga para extraer la droga, Colombia, entre Colombia y Perú producen el 92% de la cocaína del mundo. Entonces las rutas para extraer la cocaína y llevarla a los mercados internacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos y Europa, son rutas muy valiosas. Recuérdese hace unos meses atrás el desplazamiento que hubo en áreas del Catatumbo. ¿Y eso qué fue? Bueno, el grupo del ELN con el Clan del Golfo tratando de ganar territorio porque el Catatumbo es una ruta privilegiada para la extracción de coca. Entonces, yo creo que sí hay un ambiente muy enrarecido. Las circunstancias en las que se dio este atentado deja muchas dudas. La primera, eh, falló el esquema de seguridad. ¿Cómo es que no había un guardaespaldas a las espaldas del candidato y de frente al público? Algo pasó allí. Dos, cómo un muchacho de 15 años tiene una Glock 9 milímetros. Estamos hablando de un arma que cuesta alrededor de los $3.000. Cuatro, cómo se le acercó a menos de 2 metros de distancia. Cinco, cómo un muchacho de 15 años tiene la frialdad para disparar. Entonces, estamos hablando de que no es la primera vez que dispara a una persona. Seis, ¿cómo es que lo hace tan cerca? O sea, no tenía ruta de escape, sabiendo que hay gente de la unidad de protección, de la Unidad Nacional de Protección, asignada por el Estado para proteger algunas personalidades, y en este caso, Miguel Uribe tenía un grupo que hoy día se cuestiona por qué falló la seguridad. El muchacho se arriesgó a que lo mataran y sin embargo lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que logró salir del sitio. Siete, eh, uno de los integrantes de la Unidad Nacional de Protección, asignado al senador Uribe Turbay, le logra disparar en un pie y es por eso que lo agarran. Ocho, hay un video donde el muchacho dice, yo le doy los números, yo le doy los números, y nadie toma nota de los números. Más grave aún ahora, 8, el teléfono del muchacho se perdió, no está, no aparece. Y la fiscalía dice, no había teléfono en el sitio del atentado ni donde lo agarraron. 9, hay un video
de un muchacho de chaqueta roja tratando de agredir con un puñal al sicario, pero llega la policía y el muchacho se va. Nadie ha hablado de ese muchacho. 9. Hay un video donde uno de la Unidad Nacional de Protección eh, cacha en el piso, registra al sicario y aparentemente extrae algo de su bolsillo trasero, pero no se sabe qué es, ni se sabe cuál de los ingredientes, de los integrantes de esa unidad extrajo eso. Entonces, todo esto es muy extraño, muy extraño. Por supuesto, han salido videos de personas que hablaron con el muchacho. La persona que habló con el muchacho ayer mismo fue ella con su abogado a la fiscalía. Se presentó voluntariamente. Es una persona que trabaja y apoya a María Fernanda Cabal, una opositora interna de Miguel Uribe Turbay. Hay otra persona que hizo señas, esa todavía no se ha localizado. Entonces está todo muy enrarecido y no está claro lo que sucedió del todo, más allá de los videos que todos hemos visto. Entonces, lo importante es, en este clima de crispación, tratar de bajar los ánimos y tratar de bajar la rabia que hay, y hay mucha rabia, y eso es peligrosísimo porque la rabia es una emoción que lleva a la gente a actuar desaforadamente. Los mensajes del presidente, unos son buenos, otros son absolutamente incomprensibles. El Twitter donde el presidente se despacha toda una narrativa que nadie comprende, hablando de los árabes, ¿qué tiene que ver eso? La rueda de prensa que dio el presidente con el alto mando eh, de seguridad tuvo algunos puntos a favor. Vamos a proteger la vida del sicario, todos los recursos que hagan falta para la investigación. Si hay que buscar apoyo internacional para aclarar esto, lo buscaremos. Transparencia total en la investigación, cuidado de la familia, extrememos los cuidados de la familia de Miguel Uribe Turbay, pero volvió a hablar de los árabes y de la descendencia árabe, tratando de crear una narrativa de que quizás a lo mejor es posible esto haya sido un tema con el tema que hay hoy de entre los judíos y los palestinos. Realmente una cosa muy enredada que no ayuda a aclarar y no da la serenidad que requiere el momento. Así que hay una situación de crispación para cerrar, hay un nivel de tensión. La salud de Miguel Uribe aparentemente está estable, pero según lo que declaran los médicos, pronóstico reservado y crítico. Aparentemente lo que le hicieron fue una crateotomía para descomprimir el cerebro, porque fueron dos disparos a la cabeza, uno a la pierna. El de la pierna aparentemente no tuvo mayores problemas, pero el de la cabeza sí. No hay más información. Dicen que está estable, pero reservado y crítico. Así que esta historia todavía tiene mucha tela que cortar. La verdad es que, bueno, primero a mí me llamó mucho la atención el tweet, no sé, porque a veces tú sabes que esta gente no normalmente en esos niveles no debería estar manejando su celular. Pero sí me llamó mucho la atención la comparecencia del señor Petro, presidente de Colombia. Hablaba pastoso y poco coherente. Eh, no sé, me da la impresión de que no estaba totalmente en sus, en su centro. Mira, hay toda una polémica de que el presidente usa estupefacientes, que toma licor, etcétera, etcétera. Si alguien ha sido investigado y reinvestigado hasta más no poder en los últimos 20 años,
ha sido Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro fue el que destapó la parapolítica, que fue un escándalo monumental en este país, y ha destapado decenas de casos de corrupción a los más altos niveles. Entonces, si alguien ha sido investigado, ha sido él. Si es que el señor Petro fuera un señor de tomar licor en exceso o de usar droga, eso hubiese salido. Amigos íntimos de él de toda la vida dicen que casi nunca toma licor, y si toma es porque está muy feliz y toma muy pequeñas cantidades, porque además le cae mal. El uso de drogas nadie lo ha probado, más allá de las especulaciones del ex canciller Álvaro Leiva. Hay quienes dicen que lo que está sucediendo es que él tiene un drama personal. Recuérdese que su esposa no está en el extranjero, una de sus hijas no está en el extranjero, tiene un hijo detenido en casa por cárcel por haberse inmiscuido en negocios un poco turbios. Tiene un hermano que se metió en negocios turbios de narcotráfico y fue extraditado, solicitado en extradición a Estados Unidos. Entonces, hay quienes dicen que el señor Petro toma ansiolíticos y antidepresivos. No lo sé, no me consta, pero reitero, si alguien ha sido investigado en este país en los últimos 20 a 25 años, ha sido Gustavo Petro. Y si hubiese algo, ya hubiese salido. Sí, me queda claro de que algo es, pero no necesariamente tiene que ser una droga de estas recreativas. Puede ser algún tipo de calmante o algún tipo de medicina que altere un poco su forma de hablar. Es correcto. Dicho esto, y descartarlo del análisis, me da la impresión de que también es un retroceso, Orlando, porque eh, hay mucha gente lo reafirmaba, una generación entera que no vio esto nunca en Colombia. Es correcto. Retrocedimos 30 años. En 1990 asesinan a Galán, asesinan al candidato Pizarro, asesinan a otro candidato, ahora no recuerdo el nombre lamentablemente, pero fueron tres candidatos presidenciales asesinados en los años 90. Eh, y la verdad es que el temor de mucha gente es que estemos reeditando eso, lo cual da a entender que Colombia aún sigue sin superar el drama de la guerra, el drama de la violencia. Ayer, por ejemplo, escuchaba una entrevista a Humberto de la Calle, que fue el negociador principal del acuerdo de paz, y decía él que bajándose del avión, alguien le gritó en la escalerilla del avión, bajándose del avión: ahí tiene la paz de ustedes. Bueno, la paz no es de él, la paz era para toda Colombia. Y hay gente que al día de hoy sigue sin aceptar que se haya hecho un proceso de paz. De hecho, la narrativa del Partido Centro Democrático ha sido esa, a pesar de que ellos participaron en la última etapa del proceso de paz después del referéndum, del plebiscito, perdón. Ellos participaron y varias cosas que ellos solicitaron fueron incluidos en el proceso de paz que después se reafirmó en el Congreso Nacional. La senadora Cabal es harta conocido de que dice que fue un proceso de impunidad. El senador Miguel Uribe también ha hablado de eso. Entonces, hay un tema de que el país sigue dividido y la retórica guerrerista, la retórica de los buenos contra los malos, la impunidad sigue abierta, las heridas siguen abiertas. Los países que han logrado superar estas divisiones han sido países que han logrado perdonar. O sea, en Sudáfrica se superó el tema porque perdonaron. En Irlanda del Norte se superó el conflicto interno porque perdonaron. Y hubo una uh,
resarcieron a las víctimas y hubo donde hubo declaraciones donde los involucrados en los conflictos aceptaban los delitos que habían cometido y pedían perdón. Bueno, es un proceso que está. Digo que aquí en Panamá llevamos 7 presidentes y vamos para el 8 después de la invasión. En la historia de la República de Panamá no habíamos tenido 3 presidentes que le hubieran entregado la banda presidencial al otro. Bueno, 3, tuvimos 3 nada más. Uno detrás del otro. Y, y eso se dio precisamente porque se decidió, ¿sabes qué? Se acabó hasta aquí. Después de la invasión no hubo venganza, pero tampoco lamentablemente hubo un proceso de educación democrática. Es correcto. Y eso es lo Y que estamos ahora viviendo, ¿no? Pero yo creo que sí fue un acierto el tema de trasladar culpas solo a los responsables primarios. Lamentablemente muchos pues no pagaron, pero el tema de la venganza en la política no funciona. bueno, no funciona. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero en el caso colombiano, el problema es que la guerra produjo millones de víctimas. Sí. Hubo centenas de miles de muertos, hubo decenas de miles de desaparecidos que al día de hoy no se sabe dónde están, hubo más de 6 millones de desplazados, o sea, son cifras importantes. Entonces, yo entiendo que todavía hay gente que tiene dolor, que la herida está abierta. El proceso de paz se firmó, pero la construcción de la paz requiere de tiempo y lamentablemente, el gobierno anterior del Partido Centro Democrático bombardeó e incumplió los acuerdos de paz y hizo todo por torpedear lo que el Estado le tocaba hacer de acuerdo a esos acuerdos de paz. Y este gobierno actual tampoco es que haya hecho mucho por esos acuerdos de paz, porque ha estado distraído en tratar de, por un tema de egos, los malditos egos, de, bueno, ahora queremos la paz total. Pero señor, usted tiene un acuerdo de paz, cúmplalo, construya la paz, porque esa construcción de la paz lo va a llevar a que los otros grupos que están alzados en armas definitivamente entreguen las armas y se pacifiquen. Y me parece que eso ha sido un error estratégico del gobierno del presidente Petro. Y bueno, ahí tenemos los resultados. Esta situación que se presentó con el senador Miguel Uribe Turbay es sumamente peligroso. Y cuanto más rápido se investigue y más rápido se aclare, mejor para el país y mejor para la democracia. Porque las versiones que comenzaron a salir al minuto de producido el hecho, eso fue mandado a hacer por Petro. Después entonces salieron los que están a favor de Petro diciendo eso fue un problema interno del Centro Democrático, porque Miguel Uribe estaba ganando la contienda interna, pero externamente no levanta, entonces ponía en riesgo el proyecto del expresidente Uribe. Es decir, las especulaciones están a la orden del día y nada de eso le hace bien ni al país, ni a la política, ni a la democracia y mucho menos a la investigación, porque lo que hace es enturbiarla y meter ruido. Evidentemente algo turbio hay desde que se pierde el teléfono de la persona. eh, y es lo que tú dices. No sé si alguna vez tú has disparado un arma, pero no es sencillo. eh, No, y menos apuntarla bien. no, no, no. Y este disparó a la cabeza y le dio varias veces. Dos O veces. sea que esa arma la había usado mucho. Así es, Eh, así es. para que no haya tocado una Glock en su vida, es un bicho pesado, ¿yo? Es una cosa pesada. No, y además el Te jala, retroceso que hace. y te manca el brazo si no estás acostumbrado y no estás en la posición correcta. Así que
Bueno, y tampoco estamos hablando de un tipo de 1,90, un No, no, firifiri, no, ¿no? es un muchacho de 15 años súper delgado, con poca masa muscular. Por lo tanto, tú Tenía tienes maña, toda la razón. tenía Y maña, está entrenado. está Además, entrenado. tú ves el video, usa las dos manos. Así O es. sea, claramente está entrenado Supo sacarla y para supo hacer apuntar. O sea que tiene mucha experiencia, con 15 años. con 15 años. Increíble. Orlando, te mando un gran abrazo. Háblame de la columna de esta semana. Bueno, vamos a hablar de esto, de que la sangre llegó al río. O sea, tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Y hoy tenemos este miércoles columna en La Estrella y vamos a hablar sobre este caso de Miguel Uribe Turbay y las consecuencias políticas que esto pudiera tener y cómo estos discursos de estigmatización, de llevar a la hiperpolarización, de atacar, de estos discursos guerreristas, terminan en estas consecuencias que lo estamos viendo en Colombia, pero es que el discurso lo estamos viendo en todos lados. Fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos, la retórica del señor Trump, bueno, está dando resultados, pues ahí tiene las manifestaciones y todos los desastres que ha habido en los últimos días. Imperdible la columna de estos días. Y bueno, se nos quedó lo de Trump, pero vamos a tener que dejarlo para la próxima. Orlando Goncalves, consultor político electoral, que amablemente está con nosotros todos los lunes a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo hasta Bogotá y nada, nos hablamos Dios mediante la otra semana. Dios mediante así será. Estamos Un pendientes de abrazo. tu videocolumna en las redes sociales que son. En X, @Orlando Goncal y en Instagram, o Goncalves Consultor. Orlando, un abrazo, hasta luego. Orlando Goncalves, consultor político internacional, aquí con nosotros en la mañana en Compo Radio Ancon.